Bien, entonces en la última reunión nosotros estudiamos, digamos, una introducción a la sección 14.2, bien, que nos dice que la integral iterada es una herramienta para calcular el volumen que se forma entre una superficie y el plano XY, bien, y eso se resumió en el teorema 14.2, bien, dice, si usted tiene una región plana y usted calcula la integral de una función de dos variables sobre esa región plana, entonces eso le da el volumen que se forma entre la superficie que está definida por f de xy y la región R. ¿Listo? En definitiva, pues, se afirmó lo siguiente. Si lo queremos ver gráficamente, tenemos que considerar lo siguiente. Entonces está el eje X, eje Y, ¿listo? Y hacia arriba el eje Z. Y piensen ustedes en cualquier superficie, o en un trozo, en un tramo de alguna superficie. Digamos que esta superficie así. ¿Listo? Y si proyectamos esa superficie en el plano XY, ¿sí? Eso genera una sombra acá, en el plano, ¿cierto? Esa sombra la que hemos denominado la región de integración, ¿sí? Digamos que esa sombra va a ser una especie como de triángulo, ¿sí? ¿Listo? Y entonces si yo integro la función de dos variables, que es la que me está dando la superficie, si la integro en esa región, vamos a llamar esa región R. Bien. La región aquí en el piso, en el plano. Es plano. Bien. Lo llamo R. Entonces, si yo integro la función en ese plano, eso me da el volumen del sólido que se forma entre la superficie y esa región R. Bien. Veamos eso como un volumen, una región solidal. Listo. Entonces, lo que digo es que ese volumen es igual a la integral doble, ¿sí? Sobre la región R. Esto es una notación. Como no conozco los límites de integración que definen esta región R, no conozco los límites, entonces voy a decir que voy a integrar sobre R la función de dos variables f de x, y. Listo. Puede ser primero con respecto a y, luego con respecto a x, o viceversa, ¿no? Voy a colocar un orden cualquiera, voy a colocar este orden aquí. Entonces, esa integral me da un volumen, ¿sí? Aquí el volumen que ustedes ven allí en la gráfica. Listo. Volumen. ¿Cuál volumen? Aquí, bueno, vemos el efecto a esto para que se vea como un volumen. Si esta superficie baja aquí, esto es algo sólido. Listo. Esto es sólido. ¿Sí? Es un trozo de metal, piensen en cualquier figura sólida. Bien, entonces la integral de una función de dos variables en una región R me da ese volumen. ¿Listo? ¿Qué dice el teorema de Fubini? Dice, bueno, ok, suponga que esa región R se puede escribir por medio de una desigualdad como la siguiente, donde X varía de A hasta B libremente. O sea que la región R se está escribiendo de forma vertical y Y varía entre una función G2 que depende de X y una función G1 que depende de X. O sea, la variación de Y está limitada por funciones que dependan de X. ¿Listo? Entonces, si usted logra escribir esa región R por medio de esas desigualdades, entonces me está diciendo pues que el volumen que usted busca, ¿sí?, de la superficie, el volumen entre la superficie y la región R es igual, pues en este caso ya podemos entrar a hacer más detalles. Es igual a la integral donde X varía de A a B, Y varía de G1
de x a g2 de x. ¿Listo? ¿Y qué integra usted? Va a integrar la función f de x, y. En este caso, ¿cuál es el orden que está establecido? ¿Qué va primero aquí después de f de x, y? ¿El de y o el de x? Bueno, va de lleno, de y, de x. ¿Listo? Eso es lo que dice el teorema de Fubini, que el volumen es eso. En caso de que la región sobre la que estoy integrando se pueda escribir así. ¿Listo? Eso es lo que establece el teorema aquí en esta parte. Y también hace una segunda observación. Dice, bueno, si usted la región la puede escribir diciendo que y varía de C a D y x varía de una función h1 de y a una función h2 de y, entonces ese volumen es esta integral iterada. Bien. Entonces está diciendo que calcular un volumen es simplemente hallar una integral iterada. ¿Sí? Mejor dicho, le dimos la interpretación de volumen a la integral iterada. Listo. Eso se hizo. Simplemente. Bien, preguntas hasta aquí. Bueno, claro, al inicio de la sección el libro hace una digresión hablando de que un volumen lo podemos aproximar con prismas rectangulares y hacer una suma de Riemann, etcétera. Pero al final dice, bueno, todo eso se puede hacer siguiendo las mismas ideas del curso anterior, cálculo integral. Pero bueno, tenemos este resultado y el volumen se calcula con una integral iterada y listo. Bien. Si de ahí en adelante, pues empieza a hacer ejercicios. Bien. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien revisó los ejercicios sugeridos? ¿Está todo bien hasta ahorita? ¿Sí está clara la idea de la sección 14.2? Entonces, a continuación vamos a hacer un ejemplo interesante. Bien. Hagamos dos tipos de ejemplo, uno sencillo y uno interesante. No difícil, sino interesante. Entonces, bueno, este primer ejemplo no es interesante ni sencillo, es demasiado fácil. Hagamos uno más, un poquito más interesante. Bueno, hagamos este ejercicio. ¿Sí? Ejemplo 3. Y además de eso es interesante y además nos hace recordar sobre los distintos órdenes de integración, ¿no? Dice, hallar el volumen de la región sólida, R, acotada por la superficie F igual a exponencial de menos X cuadrado y los planos Z igual 0, Y igual 0, Y igual X y X igual 1. Supongan que nosotros no tenemos la gráfica y nos dan toda esta información, ¿no? Z igual 0, Y igual 0, Y igual X, X igual 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo eso? Entonces, analicemos ese caso, a ver cómo nos va. Bien. Entonces, primero consideremos la función de dos variables, que es la que nos va a dar la superficie, f de x, y igual a exponencial de menos x cuadrado. Ok. Luego nos dicen que calculemos el volumen de la región sólida limitado por esta superficie, ¿sí? Por el plano, dicen aquí z igual 0, z igual 0, por y igual 0, dice y igual a x, y dice x igual 1, ¿no? Entonces miren todo esto, cómo nosotros traducimos eso a un dibujo que nos diga cuál es la región sobre la que estoy integrando. Entonces, ojo, cuando nos dicen z igual 0, y nos dicen el plano z igual 0, ¿cuál es el plano z igual 0? Alguien que me ayude allí. Z igual 0. Aquí hice los ejes coordenados. El eje X, eje Y y eje Z.
Z igual 0 quiere decir que estoy considerando, digamos, como estamos tratando con puntos en el plano tridimensional, cualquier punto en el plano tridimensional tiene coordenadas X, Y y Z, ¿no? O sea, no tendría una altura, sería No una tendría región plana. sería una región plana. Entonces, ese plano es aquel exactamente, cuyos son todos los puntos de la forma XY, 0. ¿Sí? Todos los puntos de la forma XY, 0 constituyen el plano Z igual 0, porque nos están diciendo simplemente considere el plano donde Z vale 0, es decir, el piso, es decir, el plano XY. Y este es el plano del que nos habla, ¿sí? El piso, o lo que es lo mismo, el plano XY, pues. ¿Sí? Ese es todo el piso. Entonces nosotros dijimos, bueno, si tenemos que analizar el plano XY, pues podemos hacer un plano aquí adicional y decir, bueno, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y este es el plano XY. ¿Sí? Cuando Z vale 0, pues no hay altura, como usted dice, entonces sería este plano, ¿sí? Por el momento. Entonces ya, usamos esta información. Luego nos dicen que Y igual 0. Y igual 0, ¿qué es? Y igual 0 es una recta, esta recta aquí. Porque ahí todos los puntos sobre el eje X tienen como coordenada Y igual 0. X igual 1, ¿qué recta es? Esa es Y igual 0. Listo. X igual a 1. Me está hablando de la recta donde la coordenada X vale 1. O sea, X igual 1 es aquí. Y todo punto que esté sobre la siguiente recta. Voy a apagar aquí la cámara para que esto no me pierda en el video. Todo punto que está sobre la siguiente recta, es una recta vertical, tiene como coordenada X igual a 1. La coordenada Y sí cambia, pero la X es 1. Entonces Y igual 0 y X igual 1 van generando pues esta región aquí. ¿Qué otra cosa? Y igual a X. Y igual a X, ¿qué es? Y igual a X es una recta. También dependiente 1 y con corte en 0. ¿Sí? Entonces fíjense en ustedes cómo voy transformando esas ecuaciones en un dibujito. ¿Sí? Entonces miren que Y igual a X, Y igual 0 y X igual 1. Estas tres y esta condición Z igual 0 se refieren a esta región. ¿Sí? ¿Sí notan ustedes? Una región plana. Bien. Que si yo dibujo esto en el plano tridimensional, ¿cómo se vería? Bueno, se vería así. Como este es el eje X en su dirección positiva, este es el eje Y en la dirección positiva, Y igual a X es así. ¿Listo? X igual 1, ¿qué sería? Pues X igual 1 sería esta recta así. ¿Listo? X igual 1. Porque este es el eje X y voy a suponer que esto vale en altura 1 acá. Y Y igual 0 pues sería el eje X aquí. Todos estos puntos de aquí tienen como coordenada Y igual 0. Entonces esta región que estamos viendo aquí plana es esta misma. ¿Listo? Es la misma región. Y después nos dan la función de dos variables. ¿Sí? Se supone que nosotros vamos a graficar esa función de dos variables cuando la evaluamos en puntos que están en esta región, ¿sí? En esta región plana. Entonces eso nos da el techo, y la superficie nos da el techo. Y entonces así es que se genera este gráfico que ustedes ven aquí. ¿Sí ven? Este hermoso gráfico acá. Mírenlo. ¿Sí? Aquí está la recta Y igual a X, X igual 1. Y cuando grafico la función E a la menos X cuadrado, me da esta superficie. ¿Listo? Y ahí ya está mucho más claro de qué región sólida es la que hablan en el problema. ¿Listo? Es ese trozo que ustedes ven allí. ¿Cuál es el volumen de eso? Entonces esa es la pregunta. Entonces tenemos
que plantear una integral iterada que nos dé ese volumen. Según la teoría anterior, ¿cuál sería esa integral iterada? Bueno, según el teorema de Fubini dice, teorema de Fubini que enuncié hace un momento y que vimos en el libro que dice, bueno, primero describa en qué región, cuál es la región sobre la que usted está calculando el volumen, ¿no? Que se forma entre la superficie y esa región. Descríbala por medio de desigualdades, dice el teorema de Fubini. Bien. Entonces, miren, esta región tiene esta región aquí. ¿Cómo la puedo escribir? ¿De dónde a dónde tiene que variar X y de dónde a dónde tiene que variar Y? ¿Quién me puede dar la descripción de esta región plana? Es un ejemplo muy parecido al que hicimos en la última reunión. ¿Listo? Bueno, esta altura por acá sería 1. Listo, aquí esto sería altura 1. ¿Quién me puede decir cómo la quiere tomar? ¿Dejando que X varíe libremente entre 0 y 1? ¿O que Y varía libremente entre 0 y 1? Si yo coloco esta condición, que X sea el que varíe de 0 a 1, libremente, ¿de dónde a dónde debe variar Y? ¿Sí? ¿De 0 a X? De 0 a X, exacto. Muy bien, ¿por qué? Miren aquí. Si yo permito que sea X quien varíe libremente, entonces para cada valorcito de X, en ese intervalo, digamos este puntico es un X que está allí entre 0 y 1, Y se puede mover desde 0 hasta esta recta, que es X, Y igual a X. Y si yo escojo otro X por aquí, Y se puede mover desde 0 hasta la recta. Entonces, la variación de Y es entre 0 y X. ¿Listo? Por lo tanto, según el teorema de Fubini, pues el volumen que nos piden de aquel sólido que vimos en el libro, cuya región plana es esta, el siguiente. El volumen de aquel sólido. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice cuál es la integral que me da el volumen? Entonces aquí. Bueno, 0, 1 aquí. Siempre la integral del extremo derecho tiene que tener, son números, ¿no? Claramente, entonces aquí iría de 0 a 1. Esa integral está asociada con el de X. Bien. Y aquí iría el diferencial de Y, asociada con la variación desde 0 hasta X. Y aquí el exponencial de menos X cuadrado. ¿Listo? Y esto me da el volumen que me piden allí. Bien. Y aquí, ¿cómo resuelvo esta integral? Es muy parecida a una que hicimos en clase estos días, creo, cuando yo hice énfasis en cómo cambiar el orden de integración. En este caso, yo escogí un orden en el que la integral se puede resolver, la integral iterada, ¿sí? Se puede resolver fácilmente. Porque recordemos, una integral iterada se resuelve de adentro hacia afuera. Entonces aquí empiezo con esta integral interna y la puedo resolver, ¿sí? Porque L a la menos X cuadrado sale como una constante en ese primer caso, ¿sí? Porque estoy integrando con respecto a Y. Entonces me quedaría integral de 0 a X desde Y. Listo. Porque eso sale como constante el exponencial. Y ese detalle hace que podamos resolver la integral. Listo. Si hubiésemos escogido un orden de integración, el otro orden, primero con respecto a X y luego con respecto a Y, pues no hubiésemos podido resolver la integral iterada porque no conocemos una antiderivada de esta función exponencial. Es una integral no elemental. Pero este orden sí nos permite resolverla. Y bueno, la integral de Y es Y. Aquí estoy integrando la función 1, que es Y, evaluado entre 0 y X. Y ese resultado, a su vez, va multiplicado por exponencial de menos X cuadrado. Y todo aquello, a su vez, se integra entre 0 y 1 por dx. Bien. Y bueno, aquí ya evalúo cuando Y vale X menos cuando Y vale 0. Me haría X menos 0. O sea que
me quedaría la siguiente integral. Vamos de aquí, esta esquina, arriba. Bien, pregunta hasta aquí en el procedimiento. ¿Está todo bien hasta ahora? ¿Nosotros tenemos fecha de quiz o no? Fecha de quiz. Creo que no, ¿cierto? Para el viernes. Es para el viernes. Ah, para el viernes. Ok. Bueno, entonces tendría eso. Y entonces al final me queda la integral de 0 a 1 de exponencial de menos x cuadrado por x, ¿no? Esa evaluación aquí ya vimos que da x por dx. Una función que cuando la derive me dé esto que está aquí. ¿Sí? Esa integral se puede hacer por sustitución. De hecho, la antiderivada es muy sencilla. La antiderivada es exponencial de menos x al cuadrado sobre por menos 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, noten, si ustedes derivan esa función con respecto a x, el menos 1/2 queda. La derivada exponencial es ella misma por la interna. La interna me daría menos 2x. ¿Sí? Entonces este menos 2 cancela con el 1/2 y me queda x por a la menos x cuadrado, o sea que está bien hecha la integral. ¿Y cómo llegué a esa respuesta? Pues aplicando el método de sustitución para resolver integrales. Bien, me lo salté porque supone que ya lo sabemos todo, ¿cierto? O sea, aquí la sustitución que puedo hacer es u igual a menos x cuadrado. Bien, en consecuencia de u va a ser igual a menos 2x por dx. ¿Sí? Menos 2x por dx. Como usted en su integral solamente tiene x por dx, este menos 2 lo puede pasar a dividir y usted puede decir, bueno, menos 1/2 de du es igual a a x por dx. ¿Listo? Y entonces puede reescribir esta integral así, como e a la u por menos 1/2 de du. Menos 1/2 sale, me queda la integral de e a la u, que es e a la u, es esto mismo. ¿Listo? Entonces, eso demuestra, pues, o muestra cómo hacer la integral por sustitución. Y así terminamos el ejemplo porque, bueno, evalúo eso entre 0 y 1. Y bueno, tengo un signo menos acompañando al 1/2. ¿Ven ustedes? Ese signo menos lo puedo quitar. ¿Y a qué costo? Al costo de intercambiar aquí el orden en que evalúo. Entonces evaluamos primero en 0 y luego en 1. Y así puedo quitar el signo menos. Sí, son propiedades evidentes. Bueno, cuando evalúo en 0 me daría exponencial de 0, que es 1, por 1/2, da 1/2. Y cuando evalúo en 1, me da 1/2 menos 1/2 de e a la menos 1. Listo. Y ya acabamos. Ese es el volumen. Sí, en unidades cúbicas. No sabemos en qué unidades se está midiendo, ¿no? Si en metros cuadrados, perdón, en metros, en pies. Por eso decimos que es un volumen, entonces colocamos unidades cúbicas. ¿Qué unidades? Las que nos den en cada caso. Listo. Eso todavía se puede escribir un poco mejor, porque e a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre e. Y 1 sobre e por 1/2 me haría 1 sobre 2e. Y si multiplico en cruz y hago esta resta, me haría 2e. Y 1 por e por 2e es 2e. Menos 2 por 1, 2 sobre 2 por 2e. Es decir, 4e. Y puedo sacar un factor común en el numerador. Y entonces esto me puede quedar aquí e menos 1. E menos 1 por ese factor común 2. Y ese 2 cancela con el 4 acá. Y entonces la respuesta sería así, una forma de presentarla es e a la e menos 1. Podemos decir aquí que son unidades cúbicas.
Y ese es el volumen de ese sólido. Bien. Digamos que ese es un caso fácil, un ejemplo fácil. ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro ese ejercicio? ¿O está muy confuso? ¿O está muy fácil ya? ¿Ya todos escribieron presente en el chat? Bueno, solamente deben escribir presente en la primera reunión, listo. La primera reunión. Bien. Ahora, vamos a resolver un ejemplo más interesante. ¿Sí? Y este ejemplo tiene que ver con la siguiente teoría del curso anterior de cálculo integral. Como les digo, yo hago referencias todo el tiempo a ese curso porque que son ideas semejantes, las mismas ideas. ¿Sí? Porque fíjense, cuando ustedes estudiaron integrales definidas, ustedes dieron esa interpretación, ¿no? Tienen una curva en un intervalo AB, ¿sí? Esa curva es la gráfica de la función f de x cuando se evalúa entre A y B. Y bueno, tengo un área bajo la curva. Ahora nosotros tenemos una región plana y tenemos un volumen bajo la superficie, ¿no? Las mismas ideas. Ahora, inmediatamente después de que ustedes estudiaron eso en el curso anterior, ¿sí? Ustedes empezaron a considerar área entre curvas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes después dijeron, bueno, supongan que ustedes tienen otra curva por aquí que tiene esta forma, ¿sí? Que esa es la gráfica de una función, digamos, g de x, y entonces le decían, bueno, ¿cuál es el área entre las curvas? ¿Sí? Entonces dije, ya, ese es otro tema. Pues sencillo de todos modos. Entonces, ¿cuál es el área entre esas curvas ahí? La integral de AB de qué? De la curva que está por encima, ¿cierto? Que en este caso es f, menos g, ¿cierto? Menos gx. Menos gx, cierro paréntesis, por dx. Esa es el área A. ¿Sí? A es igual a eso. Y eso lo hicieron ustedes, ¿bien? Entonces, el ejercicio que voy a plantear a continuación, que es un ejemplo del libro, tiene que ver con esta misma idea. Ya sabemos cómo hallar el volumen que hay entre la superficie y una región plana, ¿bien? Ahorita queremos hallar el volumen que hay entre dos superficies. ¿Listo? Entre dos superficies. Entonces veamos cómo proceder en esos casos. Entonces consideremos el siguiente ejemplo, que este es un ejemplo interesante. El que acabamos de hacer es un ejemplo sencillo. Y este ejemplo a continuación es el interesante, que está aquí. Y de hecho el penúltimo ejemplo, o el último, de la sección 14.2, ejemplo 5. Bien, analicémoslo. Si es el último, seguramente es interesante. Entonces veamos de qué trata. Entonces dice, volumen de una región acotada por dos superficies, les comentaba hace un momento. Entonces dice, hallar el volumen de la región sólida R acotada superiormente por un paraboloide, ¿sí? Cuya ecuación la dan aquí. Esta es la forma que me describe la superficie del paraboloide. Y la superficie en cuestión, la región, perdón, acotada, está limitada inferiormente por este plano. Como se muestra en la figura 14.2, mírenlo allí. Bien. Miren el plano cortando el paraboloide y me piden la región que se forma entre ellas dos. Listo. Yo me tomé el trabajo aquí de graficarlo en GeoGebra. Permítanme, les muestro acá la gráfica. Se ve más bonito y podemos mover. Listo, miren aquí. Bueno, ahí no se ve, pero
Miren, esa figura azul, ¿se alcanzan a ver? ¿O no? Entonces, miren, la superficie azul es Sí, sí. el paraboloide. ¿Listo? Estamos viendo de frente, casi, lo estamos viendo casi desde el eje Y. ¿Sí? Esa es la gráfica aquí. Coloqué f de xy igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es un paraboloide. ¿Sí? Es como si ustedes tuvieran una parábola y la rotaran alrededor del eje z. Forma el paraboloide. Y hice un corte con el plano z igual a 1 menos y. Miren ese plano. Miren el corte, aquí se ve. ¿Sí? Cuando corta por esta región. Bien, si le vemos en 3D, miren. ¿Sí? Hay un corte claro. Y es claro, es palpable ese corte. Listo. Ahora, miren que cuando ocurrió ese corte, se generó como una especie de elipse aquí, ¿sí ven? Como una especie de elipse. Y bueno, el volumen de esta, como una cápsula, ¿no? El volumen de esa cápsula es el que queremos encontrar, que se forma entre el plano y esta parte de la curva del paraboloide, ¿sí ven aquí? Entonces ya tenemos identificado cuál es el volumen. Ok, lo identificamos. Listo. Entonces, para este caso, nosotros requerimos tener una región de integración, ¿no? Queremos usar el teorema de Fubini. Sin región de integración, no podemos hacer nada. Necesitamos, pues, una región de integración. Entonces, ¿cuál es la región de integración? Lo que les he dicho yo siempre. Imagínense que ustedes miran el sólido, al cual queremos hallar el volumen desde arriba. Lo miran desde arriba, así. Sí. Ya no se ve como una elipse, sino como una circunferencia. ¿Sí ven ustedes? Cuando yo miro desde arriba, este puntico que está aquí, este puntico azul, es el eje ¿qué? Este punto. ¿Z? El eje Z, ¿cierto? Que no lo vemos como un punto porque estamos mirando desde arriba, ¿sí? Lo que estamos viendo es el eje X, este rojo, y el eje Y, el verde. Entonces, miren que cuando yo proyecto, o sea, la sombra que proyectaría ese sólido, ese trozo de sólido, sería como una circunferencia, ¿sí ven acá? Y nosotros tendríamos que hacer la integral sobre esa región azul que ustedes ven, ¿sí? Porque esa es la sombra que está proyectando la región que hay entre las curvas, el sólido que hay entre las curvas. Proyecta esa circunferencia en el plano XY. Bien. Entonces nosotros diremos, bueno, ¿cómo encontramos, cómo llegamos a esa circunferencia en términos de sus ecuaciones, la ecuación del paraboloide y del plano? ¿Cómo llegamos a eso? Entonces nos dicen que z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, la ecuación de la superficie del plano, y z igual a 1 menos y, pues la superficie del sólido, no del plano. Z igual a 1 menos y es la ecuación de ese plano que ustedes ven ahí. Listo. Entonces, esto se parece mucho a lo que ustedes hacían antes cuando hallaban área entre curvas. Ustedes tenían casos en el que ustedes tenían que buscar dónde se interceptaban las curvas, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, a veces les daban una parábola y una recta. Entonces, ustedes tenían que ver dónde se interceptaba la parábola y la recta y hallar el área. ¿Hicieron algún ejercicio así alguna vez? Que hallaban las intersecciones y ya sabían cuáles eran los límites de integración, etcétera. Alguien que diga que sí, me acuerdo. Nomás diga sí, me acuerdo, no va a pedir detalles. Profe, es como cuando igualábamos las dos funciones. Exacto. Igualan las dos funciones para buscar los puntos de intersección. Y eso les permitía a ustedes plantear la integral para hallar el área entre las dos curvas, ¿no? Porque los puntos de intersección le permitía saber de dónde a dónde hacía la integral. Bien. Entonces, aquí es la misma idea. Aquí yo tengo que igualar las dos funciones
Miren que esto, si yo quiero, lo escribo así. Puedo decir que, en lugar de decir z, yo puedo decir f de xy. Es la forma, la función que me da la superficie del paraboloide. Y la otra, en vez de llamarla z, también le puedo llamar g, si quiero, pues. Si quiero ponerle nombres. Esta es la que me da la superficie del plano. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Igualar las dos funciones. En este caso, ¿qué me quedaría? Me quedaría para allá la intersección. 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo igualo a 1 menos y. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta algo. La intersección real de las dos superficies, si miramos en GeoGebra, la intersección real son estos puntos que están aquí sobre el plano inclinado, ¿no? Y el paraboloide, que tiene como forma de elipse. ¿Listo? Pero cuando nosotros hacemos la igualación de las dos funciones, no vamos a encontrar esta superficie acá que está sobre el plano, sino que encontramos su proyección, o sea, la proyección sobre el plano XY. Es decir, vamos a encontrar la ecuación de esta circunferencia, que es la proyección de esa intersección en el plano, ¿sí? Porque esa intersección no ocurre en el plano, esa intersección ocurre en el paraboloide y el plano inclinado. Pero al igualar las dos funciones, repito, permítame repetir, yo encuentro es la proyección de esa intersección en el plano XY, ¿sí? Por eso nos tendrá que dar una circunferencia, como la que ustedes ven allí, azulita. Veamos que eso ocurre en efecto. Entonces aquí puedo, por ejemplo, cancelar el 1 con el 1 y puedo inclusive, me quedaría un 0 aquí y ese menos x cuadrado y y cuadrado pasarlo al otro lado sumando. Listo. Menos y. Bien. Ese 0 lo puedo escribir pues en el lado derecho como es habitual. Y tengo esta expresión. Bien. Eso que ustedes ven allí, en efecto corresponde a la ecuación canónica, o sea, los XY que satisfacen esta igualdad son los puntos que están en una circunferencia. Listo, aparece pues x cuadrado y y cuadrado. Ustedes saben que eso ya nos indica que es una circunferencia. Solamente que esta circunferencia no está centrada en el origen. Listo. Pero si yo completo cuadrados aquí, entonces puedo ver cuál es el centro de esa circunferencia. ¿Cómo completo cuadrados? Miro el número que acompaña la y, en este caso el 1, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2. Perdón, tomo el número que acompaña la y, lo divido entre 2 y luego lo elevo al cuadrado. 1 dividido 2 es 1 medio al cuadrado es 1/4. Entonces quiere decir que si 1/4 es el que debo sumar y restar para completar cuadrados. Quiere decir pues que si yo aquí sumo 1/4, eso se llama completar cuadrados. ¿Listo? Si yo aquí sumo 1/4, acá también lo deberé sumar para que no se me desequilibre la igualdad. ¿Qué gano con eso? Pues que lo que me quedó allí, esto lo puedo escribir como y menos 1 medio al cuadrado. Y si ustedes aplican fórmula del binomio al cuadrado, pueden comprobarlo. Y eso es igual a 1/4. Y esa sí es la ecuación canónica de una circunferencia, con centro en 0 y